Hola, Hola, mi nombre es Mayron Orjuela. mi nombre es Lorena Fuya. Y yo me llamo Felipe. Y bueno, este es el tercer capítulo de esta serie de podcast que realizamos relacionado a un proyecto de circulación que se llama Reflejo, un circuito para hablar de teatro joven. En este caso vamos a hablar de nuestra experiencia en Medellín. Bueno, primero quisiéramos un poco hablar como del viaje, la experiencia, digamos que llegamos a un barrio muy popular, ¿no? Una casa amarilla, esquinera, en donde digamos que su color, como era toda amarilla, entonces como que resaltaba muchísimo entre una comuna, un barrio de comuna, lleno de música por todo lado, de tiendas, motocicletas, la gente haciendo sus actividades económicas, la señora aquí vendiendo papas fritas, el señor de la tienda con la música a todo volumen. Entonces digamos que como esa primera impresión fue muy bacana porque nos encontramos con una casa popular, de cultura popular, una casa teatral en un barrio popular con todo el ambiente popular de una comuna de Medellín. Y de hecho el acogimiento que hemos tenido allá ha sido de otro nivel, porque uno llega con unas expectativas, uno llega a llegar a decir, bueno, ¿cómo nos van a recibir? ¿Cómo va a estar la sala? ¿Sí? Entonces, a primera impresión, uno queda como que, uy, parce, qué bacanería que lo reciban a uno así. La calidez de los compañeros, de nuestra gente, nada, todo muy bacano. Quedamos enamorados de unas papitas típicas que le preguntábamos a una señora y nos decía, no, esto es típico de aquí, ¿cuándo vuelven? Sí, entonces nos la pasábamos, era ya metidos en lo de las papitas. Y nada, felices de haber vivido estas experiencias, felices de haber compartido con muchos compañeros de teatro que comparten estos mismos ideales. Y ya. Sí, además de eso, también hay que tener en cuenta que allá estos encuentros sí son muy valorados por la gente, por su propio pueblo. Entonces eso hace que sea como más acogedor, como más gratificante, que de verdad se sienta ese aprecio cultural y que también los niños tengan como otra idea, otra percepción de cómo se trata todo este idioma. Entonces es muy chévere, es muy gratificante. Entonces nos llevamos de allá un encuentro, gente amorosa, gente que ama eso, gente que le gusta, y nada, felices y contentos por la experiencia. Bueno, vale aclarar el espacio donde fuimos, se llama la Casa para Amarilla, así le decía el director Jorge Blandón, Casa para Amarilla, de la Corporación Cultural Nuestra Gente, una organización muy poderosa en Medellín, que desarrolla trabajo comunitario a través de la cultura con jóvenes, con niños, con adultos mayores, digamos, con toda la población del oriente de Medellín, del nororiente de Medellín. El espacio, digamos, nuestra obra se presentó en un festival que llevan muchos años pues, organizando, que es el 27º Encuentro Nacional Comunitario de Teatro Joven. Entonces, digamos que en cuanto a la pertinencia de nuestra obra frente a lo que significa un encuentro de teatro joven, pues ha sido muy satisfactorio en la medida en que pudimos participar de un evento como tan histórico y como tan importante para la cultura teatral colombiana, para el escenario teatral colombiano, como es este encuentro nacional de comunitario de teatro joven. Y ya digamos, un poco ya acercándonos como a la temática y al conversar, todos los conversatorios y toda la actividad que desarrollamos aquí en la Casa Amarilla de nuestra gente. Digamos que nosotros quisimos abordar la discusión desde tres aspectos, digamos, un poco para hablar, intentar encerrar de alguna u otra manera y un poco cercar todos los aspectos relacionados a lo que significa ser joven en Medellín, en un contexto histórico, en un contexto político, en un contexto cultural. Entonces, quisimos partir hablando del pasado, con la historia, un poco la historia de
de Medellín, del papel de los jóvenes en esta historia de Medellín, la historia reciente. Después pasamos para, digamos, dialogar sobre el presente, qué sucede hoy en día y unas proyecciones a futuro, ¿no? Entonces, en mi caso, digamos, me gustaría hablar un poco sobre este pasado. Digamos que Medellín tuvo un desarrollo del conflicto armado en Colombia muy fuerte. Digamos que en esta ciudad hubo inserción, hubo acción armada y violenta por parte de todos los agentes armados, sean legales o ilegales. Entonces, según la historia, allá hubo acción armada de las guerrillas, hubo acción armada de los paramilitares, hubo acción armada del Estado. Entonces, uno de los eventos más sonados pues fue la Operación Orión. También, digamos que según la historia, este pasado violento lo divide en 4 partes, ¿sí? En estas 4 partes, cada una, digamos que tiene como característica principal es que los jóvenes terminan siendo carne de cañón para este conflicto, porque pues se encuentran en medio de un contexto sin oportunidades económicas, sin oportunidades de avance social, de escalar socialmente. Entonces, al encontrarse alrededor de economías, por ejemplo, como la del narcotráfico, que tuvo muchísima incidencia no solo en la historia de Medellín, sino en la historia de Colombia, todo el proceso de Pablo Escobar, todo el proceso del cartel de Medellín, digamos que hoy día simbólicamente y culturalmente pesa y aún a nosotros como colombianos nos ha costado mucho, digamos, hablar desde otras perspectivas y no solamente como sobre todo el fenómeno del narcotráfico, ¿no? Entonces, pues todo ese hervidero social que había en Medellín pues estalla en estas 4 oleadas de violencia en las que hubieron pues jóvenes que se dedicaban a toda la economía del narcotráfico, microtráfico, sicariato. Digamos que el nivel de mortandad de los jóvenes es demasiado alto porque pues es un hervidero de violencia, un hervidero de sangre que había en Medellín, pues hacía que las condiciones de los jóvenes en el contexto fueran muy difíciles, ¿no? Entonces, en ese trasegar, en esa historia, pues nace en el 87 la corporación Nuestra Gente en la zona nororiental de Medellín, un poco liderada por Jorge Blandón, que es uno de los gestores teatrales más importantes en Colombia, quien ha conceptualizado todo lo que tiene que ver con el trabajo comunitario, con el teatro comunitario, que es un tipo de teatro que se acerca a los jóvenes, que desarrolla, más allá de que sus participantes tengan unas habilidades artísticas, lo que se preocupan es que se desarrollen en habilidades para la vida. Entonces, que sean personas que de alguna otra forma aporten a la paz, que piensen de otra manera cómo llevar sus vidas y cómo mejorar su entorno y su territorio, ¿no? Entonces, digamos que un poco la labor histórica de esta organización ha sido esa: quitarle jóvenes a la violencia, quitarle jóvenes al narcotráfico, quitarle jóvenes a la delincuencia y darles otra visión de vida a través de las artes, a través del teatro, de la danza, ¿no? Entonces, ha sido, digamos que la importancia histórica de esta organización en Medellín es muy amplia en la medida de que ha desarrollado toda una labor comunitaria dirigida a los jóvenes en Medellín. Entonces, es un poco... No podemos tampoco olvidarnos de todo el desplazamiento forzado, el conflicto armado que se ha vivido en estas comunidades, ¿no? Y que ha pegado más en todas estas comunas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta institución? Que era lo que hablábamos con los compañeros allá de esta institución, que fue sacar a los jóvenes de esas comunas donde se ha pegado harto la violencia, donde hemos vivido mucha violencia, donde ellos han vivido mucha violencia, y acogerlos en un lugar donde se pueda vivir algo artístico, donde se puedan crear semilleros de creación, que es para que los mismos jóvenes se puedan salir de eso que tanto los ha golpeado, ¿cierto? Entonces me parece muy importante resaltar eso, que cómo esta institución ha llegado
acompañar a estos jóvenes, cómo es que ha llegado a ayudarlos en este proceso de sacarlos de este mundo tan cruel que ha sido la violencia aquí en Colombia y en ese territorio. Sí, además no tenemos que olvidarnos de que esta organización se proyecta hacia un universo más comunitario, ¿no? Entonces, uno de sus objetivos es que mejore la calidad de vida de sus habitantes, ya sea mediante el trabajo cultural, social, artístico, ¿no? Donde se busca formar a personas referentes de una cultura de vida y de sueños comunes, ¿no? Además que nuestra gente le apuesta mucho a los procesos de formación en donde su aprendizaje sea la escucha profunda para que se pueda lograr un diálogo real, un diálogo en donde no sea establecido solamente ahorita por lo que por lo que nos estamos sometiendo, ya sea por medio de las tecnologías, sino que sea más el hablar, el entendernos, el comunicarnos. Entonces eso también es algo muy importante en lo que le apuesta esta organización. Entonces sí es algo de lo que cabe resaltar, de lo que se está viendo ya, y sí es muy importante porque lo que decía mi compañero es que esa gente trata de reunirlos desde los más chiquiticos hasta los más grandes. Entonces también ver involucrado a la gente de la tercera edad en eso es muy, muy satisfactorio, porque también nos damos cuenta de que no solamente los procesos están sometidos a los jóvenes, sino que también los señores de la tercera edad también pueden y que pueden realizar cosas maravillosas, y esta gente ya lo demuestra de muchas u otras maneras. Entonces eso también es algo de lo que vale resaltar. Digamos que un poco anecdóticamente lo que sucede alrededor de la función es que claro, digamos, nosotros escribimos la obra, la montamos, un poco recogiendo la realidad, digamos, de varias realidades en el país, varios hechos victimizantes. Sin embargo, digamos que como aquí en Tunja, si aunque ha habido un proceso de violencia, digamos que no ha sido tan fuerte como en otras zonas del país, hablando de Cali, hablando de Bogotá, hablando de Medellín, ¿no? Entonces, al momento de presentar la obra, digamos, encontramos un nivel de emotividad del público muy grande, como que había una identificación real porque conocían a varias de las personas que salían en los videos o que nombrábamos, o los casos de violación de derechos humanos, de los casos violentos. Entonces como que muchas personas participantes del público, tanto los jóvenes de nuestra gente como el público asistente, encontraron una cercanía muy fuerte frente a lo que estábamos presentando. Por ello, digamos, manifestaron desde la emotividad profunda todo lo que les ocasionaba, digamos, ver esta representación que hicimos sobre lo que significa ser joven en Colombia, ¿no? Sí, además de que ellos también se quedaron como una emoción muy grande, porque hay algo que sí es cierto, y es que a los jóvenes nos abandonan, a los jóvenes nos dejan hacia un lado. Entonces solamente por el hecho de ver o hacer ciertas cosas diferentes ya somos los malos, ¿no? Además, y algo que también quiere resaltar esta organización es que quieren ver la cultura desde un eje entre la educación, la naturaleza, la ética, la estética y también incluso la política, ¿no? Entonces también es muy chévere. Y lo que decía mi compañero, sí fue como muy emocionante, porque en cada ciudad se tocaron mucho, ¿no? Es cada ciudad de que son referentes cuando hay cosas, los coge muy duro. Y que hayamos llegado también a esos lugares fue satisfactorio para nosotros, también como para ellos. Entonces, llegar a estos lugares es muy, muy, muy gratificante. Bueno, y ya saliendo como de ese punto, a esta hora en el presente, nosotros dialogábamos con los compañeros de nuestra gente, los compañeros de la Comuna 2 allá en Medellín, del nororiente. Nosotros le preguntábamos cómo se sentían identificados hacia esa institución, a qué los ha ayudado, ¿cierto? Entonces ellos nos decían que esos procesos que ellos han hecho con las comunidades que han sido más olvidadas, las más golpeadas por
violencia, por el conflicto armado, por el desplazamiento forzado que hubo anteriormente. Nos decían que varios procesos como la danza, como el teatro, varios procesos artísticos que a ellos los han ayudado a salir de eso, a salir de ese esquema que ha sido tan duro para ellos. Entonces, podemos decir podemos resaltar que esta institución se ha enfocado más que en ayudar a toda esta gente, se ha enfocado en, ¿cómo lo digo? En mentalizarlos, en ayudarlos a salir de eso que los ha frustrado. Digamos, algo que también nos decían el público era que las manifestaciones artísticas que de alguna u otra forma se proyectaban a través del trabajo que realizaba nuestra gente, digamos, permitían que los jóvenes manifestaran, ¿sabes?, precisamente sus frustraciones, que de alguna u otra forma encontraran un espacio para hablar de lo que les preocupaba, un espacio en el que pudieran convertirse en otras personas, encarnar, hacer, digamos, crear otros mundos, ¿no? Entonces, eso a nivel de formación de jóvenes, de formación digamos, de sociedad es muy importante, ¿no? O sea, crear sujetos con capacidad crítica, con capacidad creativa, para pensarse otras formas de vivir, de convivir, pues es algo sumamente importante y de caracterizar, pues, en este trabajo incansable que realizó esta corporación, ¿no? Entonces, algo también que sucedió, que son como de las causalidades, un poco de las coincidencias, ¿no? La psicomagia que dicen por ahí, es que nuestra obra hizo la apertura del festival, del encuentro, ¿no? Y digamos que como que en muchos puntos se encontró con el eslogan del festival este año, que el eslogan es ensayar el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es ensayar el futuro? ¿Qué significa para una organización ensayar el futuro desde el presente, ¿no? ¿Qué significa crear unas condiciones desde el presente para elaborar un posible futuro mejor? Entonces, ahí el maestro director Jorge hablaba de esas posibilidades, de lo que significa crear sociedad a través del trabajo comunitario y a través del trabajo con las artes. Sí, de hecho me parece importante resaltar que este festival se llama Teatro Comunitario Joven, ¿cierto? Entonces lo que nos pareció importante, pero a mí personalmente, fue que en una comparsa que ellos estaban haciendo, quienes abrían la comparsa eran niños de fundaciones, eran niños que han sido abandonados, que han sido golpeados por todo eso. Y eso es un punto muy importante para aclarar, porque son jóvenes que han estado afectados por la violencia allá en Medellín. Eso, digamos que, como entre otras cosas, saltándonos un poco del orden, es que digamos que las comunas de Medellín tienen una cosa muy, muy particular, es que no tienen un orden como muy cuadriculado, como muy planeado, sino que tú ves las comunas y las calles son unas curvas impresionantes, hay casas por aquí, casas por allá, es un orden muy extraño, ¿no? Y tú entrabas a la casa de nuestra gente y es muy parecida, entonces tú entrabas a este corredor y subías una escalera y pum, encontrabas por aquí una cosa, te metías por esta puerta, mirabas acá y pum, por allá había una bodega, por allá había un lugar donde guardaban las luces, por allá había el cuarto del taller de herramientas. Entonces, para subir a la cabina, por ejemplo, del escenario, no entra uno como normalmente, entonces entra al teatro y sube a la cabina, sino que tocaba ir por otro lado de la casa y entrar a otra puerta que para uno le parecía todo menos la cabina, ¿no? Entonces, digamos que son casas que se adaptan, ¿no? Y digamos, uno ve un poco ese proceso construido con las uñas, construido
desde abajo, construir, digamos, como con todo el cariño y todo el aprecio que se pueda tener por creer que el arte sirve para construir sociedad. Entonces, vemos que, digamos, y encontramos un poco en la historia de la fundación, es que esta casa antes era un prostíbulo, ¿no? Entonces, ¿cómo cogen este sitio como un espacio que por lo general es muy característico de este tipo de actividades y lo transforman en un espacio con otros objetivos, con otra visión, con otras actividades dentro del mismo, ¿no? Entonces, digamos que esto da fe de la capacidad transformadora que tiene el arte, el trabajo cultural y el teatro comunitario en espacios populares donde realmente pues existen muchas problemáticas, especialmente con todas las poblaciones, en este caso para nosotros hablando desde los jóvenes, ¿no? Entonces creo que eso es todo. Eso es todo. Una última cosita. Cabe aclarar que los jóvenes, los que ya hacen parte de este proceso, de esta institución, que ahora están compartiendo esos conocimientos, que ahora están compartiendo todo eso, todas esas experiencias vividas, fueron los que fueron golpeados de verdad por la violencia allá. O sea, los integrantes de esta comunidad, de esta institución que han estado allá, son los que han sido sacados de esas comunas que han sido golpeados, y ahora ellos son los que están dando esas experiencias, están dando semilleros de formación, están haciendo danza, teatro, y eso me parece muy, muy bacano aclarar cómo es que esta institución ha influido sobre todos estos artistas. Eso es. Entonces, digamos, durante el conversatorio, el maestro Jorge Blandón leyó como toda la justificación de esta nueva versión del Encuentro Nacional Comunitario de Teatro Joven, la cual nos pareció un escrito bellísimo. Afortunadamente lo logramos grabar, lo logramos captar, y ya pues lo vamos a poner. Entonces ya ahorita va a sonar para el final. Y pues para cerrar, pues síganos en nuestra red social, solo tenemos una, en Instagram, que nos pueden encontrar como Todos Teatro. Entonces ahí pueden encontrar unas foticos para publicaciones de lo que ha sido este proyecto, de esta correría por 3 espacios importantes para lo que significa hacer teatro con jóvenes y con las comunidades en Colombia. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por la atención prestada y adiós. Ustedes hoy lo han puesto con la voz, con la pregunta, porque sabemos que el teatro, el arte, no da respuestas, hace preguntas. Y hace preguntas porque vivimos, hace preguntas por todo aquello que vivimos en el día a día, en nuestra lucha. Y siento que esto que ustedes nos han planteado a mí me permite entender que ensayar el futuro en el teatro comunitario es ampliar el horizonte de futuro, proponer un debate en torno a una democracia deliberativa, nuevas narraciones y creaciones posibles que parten de la premisa que los seres humanos son importantes, son profundamente importantes para entender el reconocimiento de la persona humana, y que ella vale por sí mismo junto a sus pares, vecinas y vecinos, y que ahí, en ese lugar de la escucha profunda, se configura un escenario para disponer sus diversas voces, para ver, sentir, palpar, debatir el lugar de todas y todos en esta casa común que sigue en riesgo de colapso. Ahí hay un asunto para nosotros con la justificación de nuestro proyecto y de por qué ensayar el futuro. Un aplauso nuevo.